Volvemos a esta primera mañana para abordar uno de los temas con el cual comenzábamos con nuestro enviado especial a Israel, con Brian Mayer, contándonos cuál es la realidad en el mediodía allí en Seleim, esta localidad muy cercana a la Franja de Gaza, también contándonos, ¿no?, sobre este video que se ha publicado en las últimas horas del grupo terrorista, donde asesinaban a uno de las rehenes que tenían por estas horas, y esto genera aún más desesperación, ¿no?, en el pueblo israelí. En todo este contexto vamos a analizar las consecuencias políticas que tiene este conflicto armado con Hamás, y para hablar de esto nos acompaña ya nuestro analista internacional, Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Qué difícil, ¿no?, analizar una situación como esta. Es complicado y es algo que hay que hacer desde muchos frentes, porque en realidad, más allá de lo que pasa cotidianamente, que es lo que generalmente es noticia en los medios en general, ¿cuál es el tema? Que hay un montón de cuestiones en particular de cómo afecta esta dinámica al escenario internacional que tienen que ver con corrimientos del eje de la agenda. ¿Qué quiere decir esto? O sea, con el centro que pasa a estar hoy en Israel, por ende en Medio Oriente, de nuevo, ya ha estado en esa parte del mundo mucho tiempo, y de alguna manera esto desplaza primero el centro de atención de Europa, porque estábamos casi de lleno con la atención sobre lo que es, la guerra en Ucrania. Esto es el conflicto en Israel, en la zona de Gaza, es un problema para Ucrania porque, entre otras cosas, peligra el financiamiento y el apoyo que le brinda Estados Unidos. Porque el Congreso de Estados Unidos no está 100% seguro de avalar dos conflictos armados al mismo tiempo con todo el presupuesto que esto supone. Y es una lucha bastante importante desde años atrás hasta la actualidad. Toda aprobación de partida que hay en el Congreso americano desplaza también un poco el centro de atención en general de las mismas potencias europeas hacia Medio Oriente. ¿Por qué? Porque también hay una alerta grande, y esto es importante para Estados Unidos, que es qué rol va a jugar Irán. Claro. Hasta ahora se mantuvo separado de este conflicto, pero al menos de la parte armada, obviamente. Pero hay una cuestión de peligro si llegase a entrar de lleno en el conflicto, apoyando, por supuesto, la parte islámica, porque esto engrosaría las filas de un Hamas que alrededor inmediatamente no tiene aliados en el mundo musulmán. Tiene neutrales y tiene enemigos, pero aliados no. Entonces, esta cuestión en particular es bastante compleja y es quizás donde más, para hablar mal y pronto, la están remando las potencias europeas y Estados Unidos. Después tenemos también Rusia y China, que tienen a su vez distintas agendas. Rusia obviamente está volcado 100% en lo que es el conflicto en Ucrania, pero hay una cuestión que podría beneficiar a Rusia de este conflicto, que es la falta de disponibilidad de petróleo, que podría motivar aún más a los países europeos y aún a Estados Unidos a levantar las sanciones que pesan sobre el comercio de petróleo ruso. ¿Por qué? Por una cuestión de demanda muy sencilla. Ya muchos países europeos lo han hecho por la misma demanda habitual, doméstica de ellos. En un escenario de falta de petróleo en Medio Oriente que surte casi a la totalidad de Europa, sería altamente probable que esas sanciones, al menos por lo bajo, desaparezcan. Y esto obviamente para Rusia es una gran ventaja, porque si bien durante estos años ha suplido la demanda occidental con la demanda de India y de China, recuperar los mercados occidentales también es una buena noticia para el Kremlin. Y después finalmente tenemos a China, que también está muy jugada en la región, porque por ejemplo China ha sido un país cuya diplomacia ha aportado mucho por las negociaciones de paz en lo que es el escenario de Medio Oriente. Entonces a ellos hoy no les conviene que este trabajo que han realizado, que es un trabajo de hormiga de muchísimos años, se venga abajo. Más allá de que, por supuesto, a su vez, al mismo tiempo tienen que cuidar el juego geopolítico y no abrir a que Estados Unidos le saque ventaja en una región donde hoy ya se ha impuesto como un jugador con poder de policía. ¿Qué quiero decir esto? Con un jugador con un papel central en la seguridad internacional, que es algo que años atrás no existía y que China ha impuesto muy bien, sobre todo a partir del rol que juega en la contención de Corea del Norte, y que empieza a expandir hacia el resto de los países de Asia inmediatos y después también hoy a Medio Oriente, donde históricamente Estados Unidos tuvo un rol preponderante. Entonces también hay un tema que desplaza atención de China, que quizás estaba preparando para tomar alguna medida en lo referente a Taiwán, o estaba pensando cómo consolidar sus inversiones en África, en América Latina, o sea, todos movimientos de poder, de movimientos de la agenda china que
pasan a Medio Oriente también. Y esto es una cuestión que ya ha pasado antes en el mundo y que genera, y que a nosotros nos ha tocado justo, por ejemplo en Argentina, coincidente con la crisis del 2001, Sí. con la primera guerra en Irak, con la segunda guerra en Irak y después con la invasión en Afganistán, que desplazó la atención de Estados Unidos de Latinoamérica casi al 100% hacia Medio Oriente, dejando un vacío de poder en un momento que los países latinoamericanos necesitaban mucho y que termina de alguna manera empujando las alianzas sur-sur que fueron muy habituales en esa época por un vacío de poder de las potencias centrales y termina habilitando el juego de ingreso de China también en la región, esta retirada de Estados Unidos. Entonces, pongo este momento como ejemplo porque estos desplazamientos de la agenda internacional suelen abrir el juego a estas cuestiones en particular, que los países en vías de desarrollo o los países emergentes tienden a perder un poco el apoyo o el acompañamiento de las potencias que están concentradas en esta región del planeta por cuestiones más urgentes, o de intereses más urgentes, mejor dicho, de ellos, y cambia un poco la dinámica de lo que es todos los procesos internacionales regionales de aquellos lugares que están ajenos a estos conflictos. Porque, por ejemplo, Latinoamérica, a Dios gracias, es una región ajena a conflictos armados, y esperemos que así siga siendo, y suele no tener un papel en estas cuestiones más allá de lo humanitariamente necesario o de lo que refiere a expresar su posición diplomática. Entonces es por ahí un poco un cambio de juego importante, cambio de juego de las reglas también, perdón por dar otra vez un ejemplo de Argentina, pero nosotros que tenemos todavía hoy, hasta que se desarrollen las inversiones que tenemos en puerto, una dependencia muy grande de la energía extranjera, para nosotros cambios en los precios de la energía es un problema. De hecho, la guerra en Ucrania que elevó los precios del petróleo mató prácticamente en el nacimiento de nuestro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una cuestión de un montón de factores que se van corriendo y los que hay que prestar atención. Es muy difícil desplazar el contexto internacional de todo el resto de lo que pasa en el mundo y de lo que hace un país aún a nivel doméstico. Sí. Entonces, esta cuestión abre un montón de variables que, insisto, más allá de lo que vemos todos los días, que es el devenir de la guerra, que por ahí tenemos en la crisis humanitaria lo más urgente, después de eso y detrás de eso hay todo un corrimiento del accionario internacional de los estados que eventualmente van a generar probablemente normas de juego nuevas o alguna especie de nuevo escenario a partir de, primero, cómo se va resolviendo el conflicto en sí, que aparentemente va para largo, sumado también a cómo se resuelve el de Ucrania, que también va para largo, y no por sacarle el foco a otros conflictos que también están y que normalmente no tienen mucha atención, pero son justo dos que afectan un insumo que aún hoy sigue siendo vital para la economía mundial, que es el petróleo. Los dos tienen esa particularidad. Entonces, hay ahí un punto de análisis interesante para seguir viendo qué es lo que va a pasar y, bueno, también un poco abrir el paraguas regionalmente y domésticamente para estar atento y ver cómo se sigue.